Buenas noches, Masters y amantes de la historia. Nuevamente soy yo, Vlad III de Valaquia, quien les da la bienvenida al canal. El habitual narrador sigue indispuesto, además que considero adecuado ser yo quien decirle al tema del vampirismo, pues quedaron varios puntos pendientes. Aparte, quiero aclararles de una vez por todas quién demonios es el Conde Drácula y por qué no deben pensar que es un monstruo basado en mi persona ni que yo soy un maldito vampiro. Así que no demoremos más y comencemos con esta historia de vampiros. ¡Segunda parte! El video anterior terminó mencionando que tras la publicación de los informes de Johann Flückiger y Johann Friedrich Gleiser con respecto a una supuesta epidemia vampírica en la aldea serbia de Medveja iniciada con un hombre llamado Arnon Paule, los casos e historias de vampiros empezaron a replicarse en varias revistas y diarios que se difundieron por toda Europa. Un nuevo horror venido del oscuro y misterioso oeste, lleno de bosques enmarañados y brumas infinitas, invadió el corazón de la urbana sociedad burguesa de la Europa occidental y también despertó su fascinación. Así, los decesos aparentemente inexplicables que sucedían en aldeas de los territorios occidentales del Sacro Imperio Romano Germánico, por ejemplo, ya tenían un culpable a quien señalar: el vampiro. La llegada a Occidente de este nuevo ente causó un miedo e histeria colectivos que llevaron a abandonar definitivamente las cacerías de brujas para comenzar a cazar vampiros, derivando en incontables violaciones de tumbas y profanaciones de restos humanos, aplicando en los cuerpos sospechosos de vampirismo los ya conocidos métodos de decapitación, perforación del corazón o cremación de cuerpos, pero también se utilizaban otras técnicas como el colocar piedras o una moneda en la boca de los cadáveres, argollas alrededor del cuello de los difuntos o rocas pesadas encima de los cuerpos para que no pudieran levantarse, aparte de popularizarse nuevas formas para combatir a estas singulares criaturas, como regar semillas de mostaza o de amapola alrededor de las tumbas para que los monstruos se pusieran a contarlas hasta el amanecer y así no llegaran a las aldeas, o colgar en las ventanas racimos de ajo, una planta que desde tiempos antiguos, por su olor y propiedades antibióticas y antioxidantes, era empleada como agente protector contra los poderes malignos y que ya había sido utilizada como amuleto contra las brujas. Estas nuevas formas de mantener alejados a los vampiros habían nacido por la configuración y generalización de nuevas características atribuidas a estos seres. Tenían una gran obsesión por las cuentas, no podían entrar a las casas sin ser invitados, pero una vez obtenida la invitación podían entrar y salir cuantas veces quisieran. Tomaban formas diversas para engañar a la gente y conseguir la mencionada invitación. Eran criaturas de las tinieblas, por lo tanto solo salían de noche. Eran cuerpos muertos reanimados por demonios, así que carecían de alma y por ende no tenían sombra ni se reflejaban en los espejos, y al ser seres endemoniados le temían a los elementos representativos del poder de Cristo, como las cruces y el agua bendita, que también comenzaron a utilizarse en las cacerías vampíricas, y ya se alimentaban exclusivamente de sangre. Pero aunque el miedo comenzaba a cobrar mucha fuerza en las regiones rurales y entre los estratos más bajos o crédulos de la sociedad, la Europa occidental, a diferencia de la Europa del Este, era un entorno más urbano en el cual se estaba suscitando un movimiento cultural, filosófico e intelectual que rompía con las antiguas creencias campestres y religiosas, dando lugar a la razón y al método científico en la mente de los hombres. Este movimiento era la Ilustración. La Ilustración nació en las altas esferas de la sociedad burguesa a raíz de varias ideas desarrolladas ya desde el siglo XV, y su premisa central dictaba que la única forma de acceder al conocimiento verdadero era a través del pensamiento racional que se ejercía por medio del razonamiento, la observación y la experimentación, negando cualquier otro conocimiento que no procediera del análisis racional, como las creencias populares y la religión, tachándolas de simples supersticiones. Y la creencia en los vampiros no fue la excepción. Ya en el video anterior hablamos del caso del Broucolakas de Mykonos, el cual el botánico ilustrado Joseph Bidon de Tournefort desacreditó totalmente. Eso mismo pasó cuando los casos de supuestas epidemias vampíricas, especialmente el caso de Arnon Pauli, llegaron a los oídos de los racionalistas, quienes se mofaron de tales creencias absurdas y las criticaron duramente, reprochando a los médicos y científicos involucrados en aquellos acontecimientos el
el no encontrar las explicaciones lógicas de los fenómenos que supuestamente atestiguaron. Uno de los más acérrimos y representativos críticos del vampirismo fue el ilustrado François-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire, quien se preguntaba cómo era posible que en plena Ilustración todavía existiese gente que creyera en fantasías, y mencionaba que los únicos vampiros que realmente existían eran los nobles y el clero, que sangraban las riquezas de los pueblos y se alimentaban de la ignorancia de la gente. Por su parte, los gobernantes del Sacro Imperio Romano Germánico encomendaron encarecidamente a los intelectuales encontrar las explicaciones científicas de los fenómenos que supuestamente estaban ocurriendo en sus territorios, lo que derivó en verdaderos estudios con los que se descubrieron nuevas enfermedades y los diversos procesos de descomposición de cadáveres, aunque eso ya lo revisaremos después, pero podemos decir al respecto que los informes más emblemáticos fueron los hechos por el médico neerlandés Gerard van Swieten, quien a través del método científico y argumentos racionales demostró que los vampiros no eran más que mentiras y seres ficticios nacidos de la imaginación popular, negando rotundamente cualquier situación sobrenatural. Los informes de Swieten fueron clave para que el 1 de marzo de 1755 la emperatriz María Teresa I de Austria proclamara las leyes en contra de la profanación de tumbas y maltrato de cadáveres, aunque en la práctica seguirían ocurriendo. No solo las autoridades seculares negaban la existencia de los vampiros, las autoridades eclesiásticas del alto clero, encabezadas por el Papa, condenaban la creencia en aquellos monstruos imaginarios, atribuyendo las supuestas epidemias vampíricas a charlatanes que se aprovechaban de la ignorancia de la gente para cobrarles por servicios de exorcismo y cacerías. Pero algunas otras personas, pese a no creer en la existencia de los vampiros, se interesaron por conocer más a fondo estas creencias populares, tratando de entenderlas y explicarlas. Tal es el caso de Dom Agustín Calmet, un monje y abad benedictino que en 1746 escribió su obra titulada con este nombre larguísimo, pero que básicamente era un estudio erudito sobre las creencias y saberes populares al respecto de apariciones de seres sobrenaturales en los territorios de Hungría, Bohemia, Moravia y Silesia. La obra fue escrita en varios volúmenes en su primera edición, siendo uno de ellos el famoso Tratado sobre los vampiros. En su texto, Calmet recoge todas las creencias al respecto de estos seres, las características que poseían, los supuestos casos suscitados y sus consecuencias, tratando de dar al fenómeno explicaciones lógicas y teológicas. El autor en varias partes del texto afirma que al menos él no cree en tales supersticiones, pero nunca las niega totalmente, y eso le valió muchísimas críticas que demeritaron y se burlaron de su trabajo, como las del ya mencionado Voltaire o las del también benedictino Benito Feijóo, reprochándole que en pleno siglo de las luces y siendo un hombre tan instruido se prestara para estudiar meros cuentos e invenciones. No así, el trabajo de Calmet permitió que se sintetizara el mito vampírico y se forjara una idea más uniforme acerca de estos monstruos, una idea que, gracias a su difusión, estaba a punto de saltar a un nuevo terreno, la literatura. A finales del siglo XVIII ocurrió en Inglaterra un nuevo movimiento que nació como una reacción al racionalismo, la literatura gótica. Este género, que tendría como escenarios las viejas y lúgubres construcciones medievales y que estaba llena de oscuros elementos fantásticos y sobrenaturales, buscaba exaltar los sentimientos humanos, especialmente el miedo, para demostrar que eso era algo que no se podía racionalizar. Al momento de la aparición de las primeras historias góticas, los casos de vampirismo continuaban en boga, así que era cuestión de tiempo para que este ser maligno que provocaba tanto terror formara parte de este género literario, aunque antes de que hiciera su aparición explícita, llegarían otras criaturas que, sin ser vampiros, ayudarían a conformar las características modernas de estos monstruos. Ya en 1748 se había publicado Der Vampir, un poema alemán escrito por Heinrich August Ossenfelder, que sin pertenecer al género gótico se considera la primera obra literaria, o una de las primeras, que hace alusión a la figura del vampiro, si bien el monstruo aquí es usado como una simple metáfora por el protagonista, quien en el afán de conquistar a una joven que no quiere aceptar su amor, la amenaza con incluso volver de la muerte como un vampiro, simplemente para hacerla suya. Luego, en 1773 se publicó Lenore del alemán Gottfried August Bürger. ¿Hamburguesa? No, y largo de aquí.
Como les decía, Eleanor, una joven reniega de Dios, culpándolo de alejarla de su amado, un joven caballero enviado a la guerra. A la medianoche, un hombre idéntico a su prometido se le aparece y le pide que le acompañe en un paseo a caballo, pero en realidad este hombre era un espíritu que arrastra a Eleanor a la muerte. La obra sería influencia para las futuras novelas sobre vampiros seductores que salen de sus tumbas. Más tarde, en 1797, el famoso y también alemán Goethe publica La novia de Corinto, en donde una joven regresa de la muerte y sale de su tumba para pagar la pasión por su amado. Aquí ya encontramos un elemento claramente vampírico, pues la muchacha visitaba a su amado por las noches y regresaba a su tumba durante el día. Para 1801, o sea, ya en el siglo XIX, aparece Zálava el Destructor, del inglés Robert Southey. Este poema largo no tiene como tema central el vampirismo, pero hace su aparición el que se considera el primer vampiro de la literatura inglesa, Oneisa, una mujer que murió en su noche de bodas y a quien su esposo debe enfrentar cuando ella inexplicablemente sale de su sepulcro. Por ello, el hombre va a su tumba y espera que la mujer vuelva a aparecerse para clavarle una lanza en el corazón. Una vez atravesada, se revela que la joven era en realidad un espíritu maligno que había poseído al cadáver de la verdadera esposa y al ser expulsado del cuerpo desaparece, liberando a Neisa de su infernal tormento, dándole así el descanso eterno. Como podemos apreciar, estos elementos fueron tomados de las creencias vampíricas ya existentes en la Europa del Este y Asia Occidental, pero sería hasta 1810 cuando aparecería el relato que podríamos considerar como el antecedente directo de los vampiros modernos. Esa obra se titula El vampiro, del inglés John Stagg. La historia trata de un joven que es atacado por el espíritu de su amigo muerto, quien, tomando la forma de un horrendo duendecillo, le succiona la sangre por las noches hasta que el muchacho termina muriendo. Cuando el joven fallece, pese a que lo sepultan, lo desentierran al día siguiente junto con el otro muchacho muerto previamente, que no presentaba rasgos de putrefacción. Ambos cuerpos son atravesados con lanzas en sus corazones para acabar con la maldición. El propio autor menciona que su relato está basado en los extraños casos de vampirismo ocurridos en Serbia, principalmente el de Arnon Pauli, aunque no menciona su nombre explícitamente. Para 1813, el famoso y excéntrico poeta inglés George Gordon Byron escribe El Yavur. En esta obra, Lord Byron, a través de la amenaza de uno de sus personajes, describe las hórridas características de un vampiro, retratándolo como un hombre que tras la muerte se convertía en un ser maldito e infeliz, condenado a succionar, contra su voluntad, la sangre de sus seres queridos durante las noches hasta provocarles la muerte. Mientras tanto, en 1816 se publica Christabel, un poema inconcluso de Samuel Taylor Coleridge, que pese a que la criatura antagonista no es realmente un vampiro, sino una especie de hechicera, sentaría las bases para los posteriores relatos de mujeres vampiro y las relaciones eróticas y lésbicas de una vampiresa con una joven adolescente. Sin embargo, es en 1819 con El vampiro, del escritor y médico inglés John Polidori, cuando aparece el primer estereotipo del vampiro romántico, siendo este un aristócrata rico, elocuente y seductor, capaz de hipnotizar con su atractivo físico y con sus palabras, sin que las damas pudieran resistirse a sus encantos. Ya no es un espíritu ni un espectro, ni es un cadáver poseído o animado por el diablo. Es un ser de carne y hueso que no está ni vivo ni muerto y que obtiene su alimento, la sangre, mordiendo el cuello de sus víctimas, dejando en la piel la marca de sus incisiones. El vampiro de Polidori sería tan exitoso que se convertiría en el referente para las futuras obras que hablaban de los monstruos chupasangre, aunque aún existirían obras que tomaban como protagonistas a los viejos vampiros del este, como La familia del Burdalak, del ruso Alexei Tolstoy, y publicada en 1839, que relata cómo todo un pueblo de campesinos terminaba lleno de vampiros al estilo de las epidemias ocurridas en Serbia. Otra criatura hematófaga que también aportó a la configuración de los nuevos vampiros apareció unos años antes, en 1823, en la obra Dejen a los muertos en paz, del alemán Ernst Raupach, donde una mujer devuelta a la vida por un hechicero a petición de su marido, de la mujer no del hechicero, comienza a tener comportamientos extraños que van degenerándose hasta el espanto, pues se alimentaba de la sangre de personas jóvenes, dejando el castillo donde era resguardada sin sirvientes, además de que evitaba la luz del sol. Al final, su esposo, con ayuda del
el mismo hechicero la mata clavándole una estaca de madera en el pecho. Ya para 1847, y tomando como base el modelo de vampiro creado por Polidori, se publica El festín de sangre, también conocida como Barney el vampiro, una novela creada por el escritor británico James Malcolm Rymer con algunos capítulos elaborados por Thomas Pickett Prest. En esta historia, el protagonista es un noble que se ha convertido en vampiro y para sobrevivir está destinado a alimentarse de la sangre de las doncellas, entrando a sus alcobas a través de las ventanas por las noches para succionarles el vital líquido de sus cuellos mientras dormían. Aunque este vampiro vive atormentado por su condición y sufre por ella, siendo la primera vez que vemos a un vampiro consciente de lo que es y que está en contra de ello. Caso contrario sucede con Atzo von Klatka, el maléfico vampiro que aparece en El extraño misterioso, obra de Karl von Wachsmann publicada en 1853 y que podríamos considerar una especie de proto-Drácula. Como odio mencionar ese nombre para referirme a un vampiro. Atzo era un tiránico noble rumano que es asesinado por los campesinos a los que oprimía y que al regresar de la muerte transformado en vampiro se regocija de su nueva condición y la utiliza para atormentar a los humanos. Este vampiro habita en un castillo en ruinas, lleva ropas de noble pero desgastadas, tiene el poder de controlar a los lobos y de transformarse en neblina, además de que solo sale de noche, durmiendo durante el día en el interior de un ataúd. Me pregunto si cierto irlandés tramposo no hizo homenaje a esta obra sin mencionarlo. En fin, estas características se van acercando más a la configuración del nuevo estereotipo vampírico. Pero antes de hablar de esa obra, queda mencionar un antecedente más que también aportó elementos para el vampiro literario. Esa obra es Carmilla. En efecto, esa obra escrita en 1872 por el irlandés Sheridan Le Fanu introduce nuevos elementos en Carmilla, la protagonista de esa historia basada en la grandiosa condesa húngara Erzsébet Báthory. La historia, con claras influencias de Christabel, introduce a una noble, la condesa Mircalla de Karstein, quien se ha transformado en vampira tras su muerte y como tal se alimenta de la sangre de virginales jovencitas, a quienes seduce e hipnotiza con poderes sobrenaturales para después morder sus cuellos en las noches, pues nunca salía de día. Con ella quedaron fijadas muchas de las características de los vampiros, especialmente de los vampiros femeninos, delgadas, jóvenes nobles de aspecto pálido, pero no por ello faltas de belleza, largos cabellos y habilidad de palabra. La obra tuvo tal éxito que sería una influencia directa para cierta historia sobre un noble vampiro transilvano que se publicaría un par de décadas después, cuyas características son más notorias en las tres vampiresas que vivían con aquel monstruoso conde. ¿Y tú qué demonios haces aquí? Bueno, como la protagonista de esa historia, o realmente como la verdadera Erzsébet, consideré justo que yo hablara en esta parte, querido tío. Bueno, ya hablaste de eso. ¡Ahora lárgate! En fin, luego de Carmilla, finalmente llegamos a 1897, cuando se publica la obra de vampiros por excelencia. Estamos hablando obviamente de Drácula, de Bram Stoker. Pese a que la novela, escrita en un estilo epistolar, toca muchísimos temas de interés, lo que más destaca es el antagonista que da nombre a la historia, el conde Drácula, un misterioso y extraño noble de Transilvania que resulta ser un vampiro. No hablaré de la trama de la novela ni de los personajes, pues dejaré que ese pobre y enfermo muchacho sirvan su historia. Hago un video al respecto cuando se mejore. Pero es importante mencionar las características del conde Drácula porque se fijarían como las características generales de la figura moderna del vampiro. Es un no muerto que tiene una fuerza sobrehumana, domina los elementos, controla ciertos animales, principalmente lobos y murciélagos, es intolerante a la luz del sol, la cual lo debilita, por eso duerme de día y lleva una vida noctámbula. Tiene habilidades hipnóticas, puede transformarse en neblina o en animales, cambiar el tamaño de su cuerpo o hacerse invisible. Posee dos largos colmillos que clava en el cuello de sus víctimas para succionarles la sangre hasta matarlas, y después estas reviven transformadas en vampiros, quedando sometidas a la voluntad de Drácula. Vive en un tenebroso y viejo castillo, no tiene reflejo y precisa dormir sobre tierra de su lugar natal.
original, la cual suele poner en un ataúd. Además, no soporta las coronas de ajo ni los objetos sagrados, y se le puede matar atacando sus dos puntos débiles, el corazón al clavarle una estaca y la cabeza decapitándolo. Así, gracias al éxito de la novela conseguido por su trama envolvente, personajes interesantes y un enemigo temible y memorable, Drácula pasó a la historia como el más grande de los vampiros y un ícono de la cultura popular. Pero aquel libro no era solo la realización en papel de las ocurrencias imaginativas de Stoker. El irlandés, en su afán de crear una buena historia de vampiros, estuvo consultando desde 1890 diversas fuentes para escribir su obra, interesándose en los mitos e historias de la región balcánica. Es así como Stoker, supuestamente por pláticas con el explorador y estudioso húngaro Arminius Vanberg, conoce una figura histórica emblemática en Rumania, cuyo patronímico, Dracula, junto con las supuestas atrocidades que cometió, seduciría al irlandés, que hasta entonces había estado llamando a su criatura con el ridículo nombre de Conde Vampir. El nombre de aquel personaje histórico era Vlad III Dracula, apodado Tsepes. Vlad III fue un... ¡Alto! ¿Qué? ¿Tú qué haces aquí? ¿Y cómo diablos entra esta gente a mi set? Tranquilo, mi otro yo. Tú eres el héroe y el gobernante. Yo simplemente soy el soldado. Pero como en vida fuimos más un hombre de guerra que un perezoso gobernador, dadas las circunstancias, siento justo que yo sea quien cuente esta parte de la historia. ¿Perezoso? Si fue un excelente gobernante que se preocupaba por su patria. ¡Silencio! Yo quiero narrar esta parte de la historia y punto. Bien, mis muchachos, ahora contaré un poco sobre mí sin ahondar mucho para que mi camarada Edsel Winter haga un video más completo después. En aquellos tiempos, lo que hoy es Rumania estaba dividido en 3 regiones, 2 independientes, Moldavia y Valaquia, y una región autónoma perteneciente a Hungría, Transilvania. Yo nací en esta última, exactamente en la ciudad de Sighisoara en 1431, pero por diversas cuestiones políticas terminé como voivoda, es decir, príncipe de Valaquia. Tuve 3 periodos de gobierno, siendo el segundo de ellos el más significativo, comprendido entre 1456 y 1462. Pero para entender mejor mi historia y mis acciones hay que conocer el contexto, porque estos malditos detractores no lo cuentan. En Oriente, desde finales del siglo XIII, el Imperio Turco había comenzado a expandirse y para el siglo siguiente ya se habían apoderado de Grecia, Serbia y Bulgaria, contagiando la tierra con esa herejía llamada Islam. Al occidente, mientras tanto, el reino de Hungría también comenzaba a crecer y ya tenía poder sobre Transilvania, poniendo sus ojos en los otros 2 principados independientes. En aquellos años, la región de los Balcanes era el muro que dividía Occidente de Oriente y por ello Hungría había establecido alianzas muy fuertes con los estados rumanos, usándolos como barrera para impedir el paso de los turcos. En ese contexto, mi padre, Vlad II, se había convertido en un caballero de la Orden del Dragón, creada en 1408 por el rey Segismundo de Hungría con el objetivo de proteger a la familia real y para combatir la herejía y a los infieles. Esa orden se volvió una importante fuerza política tan solo por debajo del rey. Luego de que mi padre, como caballero dragón, hiciera su juramento de fidelidad al rey Segismundo en 1436, se convirtió en jefe de la defensa de la frontera valaco-transilvana. Esto le hizo ganar el trono de Valaquia como voivoda en 1436, además de que por su excelente desempeño se ganó el título o apellido de Drácul, que es la palabra germánica para dragón. Al morir Segismundo en 1437, la Orden del Dragón se debilitó bastante y comenzaron los problemas para mi familia. Por diversas cuestiones en Hungría, dejan a mi padre abandonado a su suerte frente a la amenaza turca, lo que deriva en la invasión de Valaquia comandada por el sultán Murat II, quien obligó a mi padre a firmar un tratado de paz y alianza con los turcos, donde se vio comprometido a pagarles tributo y asistirlos en la guerra. Esto molestó a los húngaros, quienes exigieron a mi padre su ayuda contra los otomanos. Al principio mi viejo prestó esa ayuda, pero después, tratando de mantener sus buenas relaciones con ambos bandos, adoptó un papel neutral, permitiendo a los turcos cruzar libremente por su territorio, quienes así invadieron Transilvania en 1442. Esto molesta aún más a los húngaros, quienes, ayudados por esos traidores boyardos, que eran nobles de Valaquia de origen eslavo, derrocaron a mi padre y lo mataron junto con mi hermano mayor Mircea en 1447. A partir
partir de allí hay una disputa por el poder en Valaquia y yo, apoyado por el sultán Murad debido a varias cuestiones que ahora no mencionaré, fui declarado heredero al trono de Valaquia y me convertí en voivoda por primera vez en 1448, tan solo para ser derrocado por los húngaros un par de meses después. No obstante, fueron los mismos húngaros quienes, temiendo la fuerza de los turcos, me recolocaron en el trono en 1456. Así entonces me convertí en Vlad III Draculea, que significa el hijo de Drácul o hijo del dragón, aunque por una desafortunada coincidencia el dragón en ese entonces no existía en la cultura rumana y por ende no había palabra para designarlo. Lo que sí existía era el diablo y por pura casualidad la palabra rumana que le daba nombre era Drácul, entonces quedé como hijo del diablo. Pero bueno, yo no presté atención a lo que significaba mi nombre más allá del patronímico. Lo que sí hice fue tomar duras acciones que para los pueblos que viven en paz podrían considerarse monstruosas, aunque ellos no entienden las circunstancias. Mis tierras eran un campo de batalla política y religiosa. No podía confiar en ninguno de los dos bandos. De hecho, no podía confiar en nadie. No faltaba quien quisiera despojarme de mi posición, traicionarme, controlar mi principado por ser un punto estratégico. Húngaros, turcos, boyardos, sajones, tenía que mantenerlos a raya a todos, demostrar quién era el voivoda de Valaquia y de lo que era capaz. Mi reinado fue a través del terror para que nadie se atreviera a desafiarme. Aniquilé a los boyardos detractores junto con sus familias. A otros los hice esclavos y los obligué a reconstruir la vieja fortaleza de Poenari. Hice expediciones a través del país turco, mutilando a hombres, mujeres, niños, ancianos. Debía mostrarles a todos que conmigo nadie se debía meter, que me agente en sus casas y también a pobres, ladrones y asesinos. Me alié con húngaros y turcos según conviniera y a ambos bandos los enfrenté por igual, sin piedad. Pero lo mejor de todo era empalar a la gente, siendo la vista más famosa el bosque de los empalados. Por eso me apodaron Chepes, que significa el empalador. Quizás no soy un vampiro, pero ya tampoco soy humano. ¡Silencio, imbécil! ¡No estás ayudando! Lamento que presenciaran eso. Es cierto, tuve que tomar acciones drásticas, pero todo lo que hice fue por el cristianismo y por mi pueblo. Hasta el final, defendí la verdadera religión y la independencia de Valaquia. Claro que existen fuentes y leyendas que, tomando el elemento de mi severidad, inventaron cosas terribles de mí, como que arrancaba los miembros de la gente y se les daba de comer a los perros, o que bebía la sangre de mis enemigos aniquilados o remojaba mi pan en ella. ¡Dios santo, eso suena asqueroso! Y todos esos documentos y leyendas ni siquiera son fuentes rumanas, sino húngaras, sajonas y turcas, debido a los estragos que les causé. Por otro lado, yo nunca me llamé a mí mismo Tzepes. En cambio, en mi patria, la actual Rumania, soy considerado un héroe nacional, un hombre severo, sí, pero justo. Y aunque ellos también están en contra de que se me compare con el Drácula literario, igualmente han aprovechado eso con fines turísticos. Pero el punto es que yo, Vlad III, soy muy diferente al personaje creado por Stoker. Ese hombre solo utilizó el Drácula de mi nombre precisamente porque su significado rumano, hijo del diablo, quedaba bastante adecuado para su gran antagonista, además de ser mejor que el estúpido nombre de Conde Vampir. Pero este cambio fue hecho de último momento, y el mismo autor declaró que realmente conmigo no hay demasiada relación en cuanto a historicidad. Además, los estudiosos del tema aluden que el Conde Drácula tiene más elementos de Elizabeth Bathory que de mí, y la única razón por la que su vampiro no fue mujer es porque en ese tiempo un personaje femenino como antagonista principal no iba a tener tanto éxito como uno masculino. Es cierto que moría atravesado y decapitado y que existe la posibilidad de que tuviese una filia por la sangre o la tortura, pero lo primero es una simple coincidencia y lo segundo no puede probarse. Así que espero que eso ya les haya quedado claro y dejen de decirme vampiro o creer que el personaje literario y yo somos lo mismo. En fin, lo que no puede negarse es que, y como ya lo había indicado, Drácula de Bram Stoker estableció las típicas características del vampiro moderno, ya mencionadas, y los futuros trabajos literarios sobre el tema se guiarían a partir del personaje creado por Stoker y ya no tanto por el vampiro balcánico. Así, en la cultura popular, Drácula se convirtió en el sinónimo y referente para la figura del vampiro.
La siguiente gran transformación de los vampiros sucedió al siglo siguiente, cuando los hematófagos saltaron a un nuevo medio, el cine. Fue en 1922 cuando Drácula llegó por primera vez a la pantalla grande bajo la dirección del alemán Friedrich Wilhelm Murnau, quien hizo una adaptación del vampiro de Stoker en su película Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens, conocida mundialmente por el sencillo título de Nosferatu. Aunque Murnau no tenía los derechos de la obra, y pese a que cambió los nombres de los personajes, la viuda de Stoker, Florence Bolcom, al enterarse de la película hizo una demanda por infracción de los derechos de autor. El tribunal falló a su favor y ordenó que se destruyeran todas las copias de la película. Sin embargo, sobrevivieron unas cuantas que fueron proyectadas décadas después, elevando a Nosferatu a una película de culto. Hay dos cosas a destacar aquí. Nosferatu puede provenir del griego nosophoros, que significa portador de enfermedad, haciendo alusión al vampirismo como, bueno, una enfermedad. Y también esta película establece la luz solar como un elemento más para matar a un vampiro, pues hasta entonces la luz los debilitaba, pero no los aniquilaba. Después de Nosferatu llegaron más cintas basadas en el Conde Drácula, como la película de Todd Browning con Bela Lugosi en el papel del monstruo en 1931, el Drácula de Terence Fisher con Sir Christopher Lee encarnando al monstruo en 1958 y el Drácula de Francis Ford Coppola estrenada en 1992 con Gary Oldman dando vida al vampiro. En fin, Drácula se convirtió en el personaje más representado del cine. Por otro lado, la segunda mitad del siglo XX supuso una evolución y diversificación de la figura de los vampiros, en su mayoría siguiendo el modelo draculino, ya sea para continuarlo o para romperlo, pero siempre adaptándose a las nuevas sociedades y tiempos contemporáneos, logrando llegar a diferentes medios, de tal modo que hay vampiros malos, buenos e intermedios, algunos son villanos, otros héroes y unos más antihéroes, tienen sentimientos, una mente más compleja, conflictos internos, personalidades con múltiples matices o vidas que tratan de asemejarse a las de los humanos. Incluso comenzaron a surgir hacia la década de los 80s y 90s verdaderas sociedades vampíricas en los Estados Unidos que en su indumentaria, maquillaje y comportamiento emulaban el modelo vampírico del romanticismo. Así, los vampiros llegaron a todo el mundo y llegaron para quedarse. A todo esto, ¿se puede hablar realmente de la existencia de vampiros? Si seguimos una de las bases de la teoría de las religiones, podemos decir que sí, pues todo existe en medida que hay un grupo de personas que creen esa entidad, ser o fenómeno, y manifiesta sus creencias de diferentes maneras, ya sean representaciones artísticas de todo tipo, prácticas, conductas, mitos, ritos y demás. Si nos vamos por una respuesta más racionalista en el sentido decimonónico, no existe ningún vampiro aparte de las especies dentro de la subfamilia de los desmodóntinos o murciélagos vampiro y de las alusiones metafóricas. Pero toda creencia, al reducirla a su unidad más sencilla, tiene su base en la realidad. ¿Qué puede inspirar entonces la creencia en vampiros? ¿O cómo podría explicarse? Ya había mencionado en el video anterior que a través de criaturas como los Ekimu o Lilitu se intentaba explicar la muerte por deshidratación en los desiertos y la alta tasa de muertes en recién nacidos, que hoy se conoce como muerte súbita del lactante. También comenté hace unos minutos que tras la histeria provocada por las supuestas epidemias vampíricas que proliferaron en el siglo XVIII, diversas autoridades encargaron de investigar las causas reales, científicas, de aquello que supuestamente ocurría. De esta manera se iniciaron múltiples estudios, siendo de esos casos curiosos en los que la superstición impulsa el desarrollo científico. Así entonces comenzaron a descubrirse nuevos males y enfermedades hasta entonces desconocidos, y se estudiaron mejor los procesos de descomposición de un cuerpo, que eran variados dependiendo de las condiciones en las que ocurriese. Algunas de las cosas que se revelaron fueron las siguientes. El tiempo de desintegración de un cadáver no es igual en todos los cuerpos. Cada caso depende de la composición del suelo, el clima, la temperatura o el tipo de entierro, demorándose más en zonas altamente frías y húmedas. También, la ausencia de oxígeno evita la disolución de los tejidos y una gran cantidad de humedad provoca un proceso denominado saponificación, en el cual la grasa corporal se transforma en una especie de jabón o cera que retrasa o impide la descomposición
descomposición normal de un cuerpo, dándole además un aspecto ligeramente lúcido. Por otro lado, los gases expelidos durante la putrefacción emiten algunos sonidos similares a silbidos, que a veces pueden hacer vibrar las cuerdas vocales, por lo que parecería que el cadáver emite un quejido. Lo mismo sucede si es presionado con fuerza, especialmente si le clavas una estaca en el corazón. Estos mismos gases pueden acumularse en el estómago e inflamarlo, lo que explicaría el aspecto regordete con el que se hallaban varios cuerpos desenterrados. También, durante el proceso de descomposición, los líquidos purulentos del cuerpo se drenan, saliendo por los diversos orificios de este, principalmente nariz y boca, dando el aspecto de sangre. Entonces, la supuesta sangre encontrada en las fauces de los cadáveres era la suya propia que salía. Estos líquidos además pueden ser corrosivos, lo cual desgasta las mortajas y por eso se estropeaban, no porque el cadáver las masticara. De igual manera, al perder el cuerpo líquidos, la piel se deshidrata y se contrae, lo que da la apariencia de que el cabello y las uñas crecen y que los dientes sobresalen, cuando en realidad es la dermis la que se encoge. Asimismo, el cuerpo, durante el proceso de rigor mortis, es decir, cuando el cadáver se pone rígido, tiene varios espasmos en los que los músculos se relajan y se tensan, lo que causa que el cuerpo cambie ligeramente su posición. Por ello, en las tumbas aparecían en posiciones distintas a como habían sido sepultados, aunque esto también se debe a la actividad de los animales que participan en el proceso de descomposición, o porque la tumba ya había sido previamente profanada por ladrones que robaban las pertenencias del difunto. En cuanto a los supuestos ataques, a partir de diversos estudios y registros, se encontró que los tiempos en que aparentemente aparecían vampiros en una aldea coincidían con las fechas en que se atravesaba por alguna plaga o epidemia, como la peste negra o la tuberculosis pulmonar. Ante el desconocimiento en las regiones rurales de los avances de una enfermedad, muchas personas que simplemente estaban inconscientes o en un estado de catalepsia fueron enterradas vivas por la urgencia de deshacerse rápido de los cuerpos para evitar un foco de contagio. Un estado de catalepsia puede durar incluso horas, por lo cual los infelices despertaban en un ataúd bajo tierra, arañando la tapa en un inútil intento por escapar de su destino. Por ello, muchos ataúdes tenían la parte interna de su tapa rasgada, y esa también fue la razón por la que se implementó un sistema de sepultura con una campana en caso de que alguien fuese sepultado vivo, para que así el sujeto la hiciera sonar y fuera rescatado. Eso mismo explicaba los supuestos ruidos escuchados por los sepultureros en los cementerios que la gente atribuía a los vampiros. Además, por el mismo contexto de las epidemias se explicaría el por qué tras la muerte de una persona en una comunidad los decesos aumentaban, principalmente entre las personas que habían compartido casa con el fallecido. Una de las nuevas enfermedades que se descubrieron fue el anthrax en 1849. Este es un padecimiento ocasionado por una bacteria que afecta en principio al ganado vacuno y lanar, pero que puede transmitirse a los seres humanos. Es altamente contagiosa y sus síntomas incluyen fiebre alta, convulsiones, trastornos cardiorrespiratorios y extrema debilidad. La gente que creía haber sido atacada por un vampiro experimentaba síntomas similares, por lo cual probablemente padecía anthrax. Ahora bien, entre las enfermedades que pudieron ser la base para el mito del vampiro, se han tomado en consideración las siguientes. La pelagra, una enfermedad estudiada a partir del siglo XVIII y que es provocada por la falta de niacina, uno de los compuestos de la vitamina B. Las causas de la pelagra son una mala o pobre alimentación, nada rara en las pequeñas aldeas. Algunos síntomas de esta enfermedad son dermatitis grave que se agudiza con la exposición a la luz solar, demencia, insomnio y disfagia, es decir, dificultad para tragar alimentos y líquidos causada por la ruptura de los tejidos del sistema digestivo, lo que a su vez provocaba anemia y vómitos de sangre, además de que los dientes del enfermo parecen fuera de proporción por la sangre seca en la boca. Otra enfermedad altamente extendida en las zonas rurales y en la que se ha querido hallar la explicación del mito del vampiro es la rabia, con derivación en encefalitis, es decir, la inflamación del cerebro.
Cuando la rabia sigue ese camino y no el de la parálisis muscular, el infectado desarrolla trastornos de comportamiento, presenta hiperactividad sexual, estados de pavor, hipersensibilidad a los estímulos, tendencia a morder e hidrofobia. En algunos casos además, debido a los espasmos, el paciente enseña los dientes, le sangra la boca por morderse los labios y la ansiedad se convierte en un miedo irracional e intolerancia a la luz, el agua e incluso a su reflejo en los espejos, características típicas de un vampiro. Como bien sabemos, la rabia se transmite por la mordedura de un animal infectado, como lobos, perros y murciélagos. Por eso al vampiro terminó relacionándosele con estos animales, y también se transmite por la mordedura de persona a persona. Por ello, la víctima de un vampiro se convertía en uno después. Otra de las supuestas explicaciones científicas para el vampirismo se encuentra en el grupo de enfermedades metabólicas conocidas como porfirias. Estas enfermedades, las cuales son hereditarias y extremadamente raras, se originan por la falta de una o varias enzimas que se encargan de la síntesis de las proteínas del grupo hemo, uno de los elementos que producen los glóbulos rojos en la sangre. Los síntomas varían dependiendo del tipo de porfiria, aunque la porfiria identificada como la enfermedad vampírica es la porfiria eritropoyética congénita o porfiria de Günther, la cual presenta una alta sensibilidad a la luz que deriva en dolorosas úlceras en la piel si el paciente se expone al sol, alergia al ajo por sus componentes que aceleran la reacción fotolítica y la deformación de los dientes que sobresalen de las encías y pueden tomar el aspecto de colmillos, entre otros síntomas. Sin embargo, parece que esta atribución fue posterior y realmente los vampiros que se basaron en las porfirias fueron los literarios y no los del folclore. Estas han sido las principales explicaciones científicas para el mito vampírico, las cuales comenzaron a difundirse para contrarrestar las supersticiones populares. Sin embargo, con tales esclarecimientos, ¿dejó a la gente de creer en vampiros? La respuesta es un no rotundo, y ahora les daré algunos ejemplos para sustentar mi respuesta. En 1801, un obispo rogaba a Alexander Morosis, el entonces príncipe de Valaquia, que prohibiera a los campesinos que siguieran desenterrando cuerpos por su temor a los vampiros. En el Nuevo Mundo, a lo largo de todo el siglo XIX, la sociedad estadounidense, enterándose de la existencia de los vampiros a través de los médicos alemanes que habían llegado junto con los hessianos en el siglo anterior, comenzaron con sus cacerías de vampiros profanando tumbas. Por cierto, que uno de sus cazadores más famosos fue Abraham Lincoln. Sí, estoy siendo sarcástico. Otro caso ocurrió a finales de la década de los 60 y principios de los 70 en Londres, donde, según St. Manchester, presidente de la Sociedad Británica de Ocultismo, un vampiro había aparecido en la ciudad. El caso fue respaldado por los medios de comunicación. En 1972, en un pueblo rural de Transilvania, fueron exhumados 135 cadáveres sospechosos de vampirismo, a los cuales se decapitó e incineró. En el año 2003, en la pequeña aldea rumana de Amarasti de Sus, 6 personas fueron procesadas por profanar una tumba y arrancar el corazón de un cadáver al que acusaban de ser vampiro. Por último, en el año 2012, en la pequeña localidad serbia de Saroacie, tras el derrumbe de un viejo molino, la gente entró en pánico ante el temor de que el vampiro que, según ellos, habitaba la construcción, a quien llamaban Sava Savanovic, deambulara libre por las calles. Los locales aseguraron que los pobladores a 1 kilómetro a la redonda del viejo molino estaban siendo atacados por este vampiro. Para combatirlo, se colgaron coronas de ajo en puertas y ventanas, e incluso el alcalde de la comunidad emitió una alerta para que las personas no salieran de sus hogares. Como pueden ver, a pesar de las explicaciones que ha dado la ciencia al respecto del tema, las creencias de la gente son más grandes, más poderosas, y debido a que es toda una visión cultural formada a través de los siglos, es prácticamente imposible romperlas o erradicarlas, a menos a que la sociedad que cree en estos mitos se extinga por completo. Es así como doy cierre a este especial de vampirismo. Espero que haya sido de su agrado y que les haya esclarecido qué son los vampiros, cómo se fue formando su mito y que por fin tengan claro que yo no soy un monstruo hematófago y que poco y nada tengo que ver con el personaje del conde Drácula, para que dejen de creer que soy yo.
En fin, muchas gracias por su atención. Si les ha gustado este video o el anterior, compártanlo o suscríbanse a este canal. No cuesta nada más allá de lo que pagan por su servicio de internet. Por ahora, en nombre de Excel Winter, quien regresará sano y salvo próximamente, me despido. Yo soy Vlad III de Valaquia y les deseo buenas noches.